He decidido terminar con mi vida, porque me he dado cuenta que el pueblo alemán no me merece. Ese era un actor. Y este es el hombre real. El rostro más fotografiado de la historia. Una máscara para cada ocasión. El Führer siempre tiene razón. La vida de Adolf Hitler. Sé que el partido seguirá existiendo y que por sobre las personas fuertes o débiles, el futuro de la nación alemana se perfilará exitoso. Eso lo creo y lo aseguro. En el pináculo de su poder, el Führer, el líder, fue adorado por miles de alemanes en su país de adopción. Esta voz fue para millones de personas en el país que lo acogió la voz de un líder, de un profeta. Y he aquí otras voces, las de los dirigidos, de los seducidos. Estos son otros gritos. Contra los judíos, la gente que Hitler odiaba. Y estos son los rostros de algunos de sus oponentes que murieron por su osadía.
Hoy nos preguntamos cómo es posible que el pueblo alemán, honesto, pacífico, trabajador y preocupado por la vida diaria, pudo ser tan fácilmente subyugado, incluso esclavizado por un hombre que decía: no son los principios de la humanidad los que permiten al hombre elevarse sobre el mundo animal, sino solo la lucha más despiadada. No queremos mentir ni engañarlos. Por eso me negué siempre a pararme frente a este pueblo. ¿Pero qué opinaba el Führer de aquellos que lo escuchaban embobados y lo vitoreaban? La inteligencia de la gran masa es muy limitada y su entendimiento muy mediocre. De haberlo querido, cualquier alemán pudo leer esta afirmación en el libro Mi lucha. No descansaremos hasta que esta apreciación quede excluida de la vida alemana. Ese fue el hombre que prometió a los alemanes convertirlos en la raza dominante, en los amos del mundo. Les decía: el más fuerte debe reinar. Nunca se debe sacrificar su grandeza. Solo el que nace débil considera esto despótico. ¿Cómo pudo suceder? ¿Y qué significó para Alemania y el resto del mundo? Para poder comprenderlo, debemos retroceder en la historia. Los archivos son ricos en imágenes y palabras, incluso de la época del cine mudo. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Alemania es una república por primera vez en su historia. El nuevo presidente es Friedrich Ebert. Hay mucha miseria y hambre, lo que provoca disturbios. La herencia de la monarquía imperial pesa sobre la nación. Los socialdemócratas moderados y los partidos de centro están flanqueados por extremistas, tanto de izquierda como de derecha. La extrema izquierda exige una verdadera revolución para eliminar lo que queda del régimen imperial, los funcionarios y oficiales aún activos. La derecha y los militares controlan un ejército reducido por los aliados a solo 100.000 hombres. Pero también apoyan a los cuerpos de voluntarios, bandas de excombatientes, aventureros, delincuentes y asesinos. Hay frecuentes y violentos enfrentamientos callejeros entre las diversas facciones. En enero de 1919 se encuentran los cadáveres de los dos líderes de la izquierda, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, en el Canal de Berlín. Para muchos derechistas, el Tratado de Versalles es una deshonra nacional. Según ellos, los demócratas que lo firmaron son unos traidores. Alegan que el ejército alemán no fue derrotado, sino apuñalado por la espalda. El marco se desmorona. Inflación. El dinero pierde su valor real. Un pan vale millones de marcos. ¿Quién tiene la culpa? Según la derecha, los aliados que ganaron la guerra, los socialdemócratas, los masones, el Papa y los judíos, por supuesto, todos son culpables, menos ellos. Ese es el difícil ambiente en el que la joven República de Weimar lucha por imponerse. Múnich, la capital de Bavaria, es el centro del extremismo de derecha. Una figura muy importante es el general Ludendorff, el hombre que comandaba al derrotado ejército alemán y que convenció al Kaiser que se rindiera. Adolf Hitler, un ex soldado de 30 años, también llega a Múnich. A pesar de ser austriaco, sirvió en el ejército alemán como cabo. El ejército lo contrata como espía para vigilar a un pequeño grupo que se reúne en las cervecerías de Múnich y que muy pronto se autodenomina el Partido Obrero Nacional Socialista, los nazis. Hitler se une a ellos, según él. Fue la decisión más importante de mi vida. Ya no se podía volver atrás.
Buen orador y organizador y también entendido en propaganda, Hitler pronto se convierte en el líder del partido. También organiza grupos de matones para que protejan sus reuniones y alboroten las de sus oponentes. Son las divisiones de ataque, las SA. Era popular entre las damas adineradas. Una de ellas le regaló una fusta de piel de rinoceronte que siempre llevaba consigo en esa época. Entre sus primeros compañeros hay rostros que luego se harán sumamente conocidos. Ernst Röhm, ex capitán de ejército, homosexual, pero hábil organizador. Más tarde se convertiría en jefe de las SA, un rudo ejército de camisas pardas con casi 2 millones de hombres. Hermann Göring, capitán de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, drogadicto. Más tarde sería comandante en jefe de la aviación alemana. Brutal, pero con un amor infantil por los uniformes, medallas y la vida confortable. Rudolf Hess, también ex aviador, un confuso y vago idealista que se convertiría en el fiel asistente de Hitler. Alfred Rosenberg, filósofo autodidacta, se autodenominó experto en asuntos orientales. Sus necesidades místicas se acoplaban bien con las ideas de su amo. Julius Streicher, ex maestro de escuela, pervertido y sádico. Se convirtió en editor del Stürmer, periódico que incitaba al exterminio de los judíos. Heinrich Himmler, ex avicultor, un hombre casado de aspecto apacible. Se convertiría en jefe de la Gestapo y las SS. Su brutalidad no tendría parangón. Dr. Joseph Goebbels, intelectual, ambicioso y buen orador. Se convirtió en un excelente propagandista bajo las órdenes de su amo. Gregor Strasser, el único líder que creía en los ideales socialistas del partido. Más tarde su Führer lo mandaría a asesinar. Todos eran leales a su líder. En los años venideros muchos lo traicionarían o él los traicionaría a ellos. Esos eran los hombres en cuyas manos se encontraría el destino del pueblo alemán. En los primeros años el movimiento no contaba aún con mucho dinero, exceptuando una donación de 100.000 marcos del industrial Fritz Thyssen y pequeños préstamos de familias adineradas. El partido se financiaba con lo que recolectaba en los mitines. Frustrado por la falta de iniciativa de los partidos de derecha, Hitler se alía a Ludendorff e intenta tomarse el poder en Múnich por la fuerza. El 9 de noviembre de 1923 intentan dar un golpe de Estado. La policía abre fuego. Hitler es uno de los primeros en huir. Solo Ludendorff sigue marchando. Mueren 16 nazis. El golpe fracasa. En los años venideros, Hitler convertiría el 9 de noviembre en un día conmemorativo de grandes ceremonias. Los 16 nazis muertos llegan a ser héroes nacionales. La verdad fue sepultada bajo manipulación propagandística. Von Pape, Theodor von der Pforten. Pero en 1923, Hitler y Ludendorff fueron juzgados por traición. Los jueces no veían la causa con malos ojos. Hitler utiliza la corte como plataforma de propaganda y los periódicos cubren ampliamente la noticia. Ludendorff fue dejado en libertad. Hitler fue condenado a 5 años en la prisión de Landsberg, donde vive confortablemente y comienza a escribir Mi lucha, usando a Hess como secretario. Otros, entre los que se cuenta Peter Stempler, que más tarde sería asesinado en la noche de los cuchillos largos, hacen que el manuscrito sea legible. En menos de un año, Hitler obtiene su libertad, pero el partido nazi se había derrumbado. Mientras tanto, la joven República de Weimar se ha afirmado y ha ganado apoyo en el exterior. Al fallecer el presidente Ebert, es reemplazado por el anciano mariscal von Hindenburg, un hombre que debido a su tradición militar jamás podría ser republicano y mucho menos demócrata. Pero para los victoriosos aliados parece ser un símbolo de estabilidad y las inversiones extranjeras, en especial de Inglaterra y Estados Unidos, comienzan a llegar a Alemania. El constante aumento del nivel de vida da a la gente un falso sentido de seguridad. Mientras la República parezca progresar, los nazis no crecen.
Pero Hitler continúa arengando a cualquiera que lo escuche. Nueva York, octubre 24 de 1929. Se derrumba la bolsa de valores. El colapso económico que afecta a los Estados Unidos pronto afectará a todo el mundo. Con el abrupto corte de los préstamos de guerra se derrumban los cimientos mismos de la economía alemana. Miles de fábricas, negocios y empresas artesanales tienen que cerrar. Pronto hay 6 millones de desempleados. La gente pregunta en todas partes cómo es posible que tanta pobreza reemplace a tanta prosperidad. Pero Hitler se alegra de la miseria de la gente, ve la oportunidad de encontrar nuevos apoyos. Dice: nunca en toda mi vida me sentí tan feliz y satisfecho como en estos días. La propaganda surte su mayor efecto sobre la gente que sufre hambre y falta de trabajo. La miseria llama al radicalismo. Los comunistas también ganan partidarios. Asustados por el crecimiento de la izquierda, muchos industriales, banqueros y terratenientes a quienes jamás les gustó la República se dirigen a Hitler y a su ejército de SA. Creen que Hitler puede ser usado como herramienta para aplastar el peligro rojo que representan los trabajadores organizados. Ahora los nazis reciben dinero para intensificar sus campañas de propaganda. En los mitines, Hitler promete todo. Promete que Alemania será fuerte una vez más. Promete trabajo para todos. Promete un esposo a todas las mujeres alemanas. Promete romper el Tratado de Versalles. Promete terminar con la corrupción a alto nivel. Incluso promete doblegar el poder industrial y financiero, los mismos poderes que financian su campaña de propaganda, promesa que jamás cumplirá. Y por supuesto que promete aplastar a los judíos, a quienes culpa de todo. Esta fue la única promesa que mantendría hasta el amargo final. Las luchas callejeras son frecuentes. Horst Wessel, un estudiante miembro de la SA y autor de la letra de una canción cantada por sus compañeros de armas, es asesinado. Goebbels convierte su funeral en el entierro de un mártir romántico. Otra enorme mentira propagandística. La canción de Horst Wessel es declarada el himno oficial de los nazis y luego se convierte en el segundo himno nacional de Alemania. En los años siguientes, Alemania es dividida por una serie de elecciones. Si en esta elección los nacionalsocialistas llegan a perder, porque los demás partidos tienen más adherentes, los gobiernos pasan, lo que queda es el pueblo. En todo caso, los nazis aumentan más de 7 veces su votación. Son ahora el segundo partido del Parlamento. Los comunistas también aumentan constantemente su votación. Los socialdemócratas y los moderados son siempre los perdedores. Mientras el ejército observa los acontecimientos con alarma creciente, los generales nunca han apoyado la República. Todavía sueñan con el regreso del viejo régimen. Para mantenerlos callados, Hitler les dice: no tenemos interés alguno en disolver el ejército. Sería el mayor de los crímenes. El ejército alemán es el pueblo alemán. Por el momento los generales están satisfechos, pero nunca más podrán liberarse del cabo austriaco. Compartirán su culpa. En las próximas elecciones, Hitler se siente suficientemente fuerte como para desafiar al viejo Hindenburg, la gran figura patriarcal del pueblo alemán. Desde que existe en Alemania una vida política, nunca se había creado de la nada un movimiento de todas las profesiones, las ciudades, las formas de vida, como este.
Justamente porque el partido nazi ha surgido de la nada es que los líderes de la industria y las finanzas creen que puede ser comprado como una herramienta para sus fines. Enero de 1932, Hitler habla en Düsseldorf ante los industriales y financieros. Obtiene más dinero para el partido con el propósito de lanzar una campaña de propaganda sin parangón en Alemania y el mundo. Hitler sobre Alemania. El Führer vuela de ciudad en ciudad, 20 lugares en una semana. La prensa nazi grita que por fin ha surgido un hombre capaz de guiar al pueblo alemán. Pero aún así, Hitler pierde las elecciones. La propaganda surte efecto, el partido crece. Acto seguido, se fuerza la renuncia del canciller Brüning, un hombre de centro y católico que ha tenido que gobernar con decretos de emergencia. El camino está ahora libre para hombres mucho más peligrosos, Franz von Papen y el ambicioso general von Schleicher. Ambos intrigan juntos o uno contra el otro para conseguir el puesto de canciller, buscando siempre el apoyo del presidente Hindenburg, pero siempre en contra de la República. A estas alturas es obvio que la República de Weimar está condenada porque la mayoría de los alemanes piensan que les ha sido impuesta por los aliados vencedores en la guerra. Nunca tuvo una política constructiva propia. Muchos de aquellos que tenían poder en tiempos del Kaiser han conservado su poder. Ha sido una república sin republicanos, una democracia sin demócratas. Pero, ¿cómo ha llegado Hitler tan cerca del poder sin ganar ninguna elección libre? Los industriales, los financieros y banqueros, los terratenientes y el ejército han visto en Hitler al único bastión en contra de los trabajadores organizados. Segundo, la clase media recuerda los días de la inflación, tienen miedo a perder lo que han ganado. Tercero, muchos desempleados en su desesperación han decidido vestir las camisas pardas de Hitler. 30 de enero de 1933, Hindenburg cede ante las presiones que lo rodean. Le ofrece a Adolf Hitler el puesto de canciller, el puesto más importante del país junto con el de presidente. Así triunfa el cabo de Austria, el que odia a los judíos y socialistas, el enemigo jurado de la democracia, el que cree en la brutalidad, un hombre que basa todo su programa político en mentiras y propaganda, y que se ve a sí mismo como el único líder de una raza dominante. Los que le entregaron el poder dicen, podemos controlarlo, pero la multitud grita, queremos ver a nuestro líder. De esa forma nace el Tercer Reich. La primera ceremonia nazi es otro funeral. Los nombres no importan, ni siquiera se recuerdan. De esta tumba se levantará una llama que iluminará a todos en el país. El Tercer Reich comienza con un incendio. Todo el planeta se pregunta, ¿fueron los mismos nazis quienes quemaron el Reichstag? ¿El Parlamento? Este es el comienzo de la revolución comunista. No habrá compasión. Todos los funcionarios comunistas serán colgados hoy mismo. Sus planes han sido descubiertos. No hay ninguna revolución, pero el incendio es una señal. Otra enorme mentira propagandística. El terror nazi está en plena marcha. Se crean los primeros campos de concentración. Allí es recluido sin juicio cualquiera que se atreva a oponerse a los nuevos gobernantes, si es que antes no ha sido asesinado por los SA. Se intenta desviar la atención de la gente con desfiles espectaculares que no se habían visto desde la época del Kaiser. Potsdam. Hitler realiza la primera gran ceremonia oficial justamente en el centro mismo de la gloria imperial y militar. La vieja herencia se mantiene viva en la figura del presidente Hindenburg.